pues, ¿no? Ver cómo todos estos elementos ideológicos se manifiestan a veces también en las declaraciones de los personajes políticos, ¿vale? No sé si está quedando más o menos claro, compañeras, compañeros. ¿Hay alguna duda, pregunta? Bien, si no, vamos a continuar, ¿sale? Vean este mapa, ¿sí? Este mapa es de lo que era en 1789, más o menos, en lo que era Estados Unidos, ¿sí? Lo que ustedes pueden ver ahí de colores, el color amarillo, ¿verdad? La parte azul, lo rojo, ¿no? Lo verde, eso era lo que correspondía a las llamadas 13 colonias en Estados Unidos, y que en 1776 lograron su independencia. Y México, ¿sí? El territorio de México es todo lo que ustedes pueden ver ahí de color rosa, ¿sí? Todo lo que está ahí, casi llegando al límite del norte con Canadá, ¿verdad? Todo lo que hoy es California, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Todo esto, llegando hasta Centroamérica, también, ¿verdad? Era parte en ese momento de lo que era el territorio de Nueva España, ¿sí? De Nueva España, ¿sí? Y ya después, como ustedes pueden observar ahí, poco a poco, ¿verdad? Se fue expandiendo el territorio de los Estados Unidos hacia el oeste, ¿no? Hacia California, por ejemplo, ¿no? Todo lo que ven ustedes ahí, como dice, Nuevas Filipinas, que después va a ser Texas, obviamente, Nuevo México y las Californias. Entonces, por ahí va digamos así, la expansión, ¿no? De los Estados Unidos. Este es en 1794, ¿sí? 1794, y cuando México ya es independiente, como territorio independiente, esta es la máxima expansión que pudo alcanzar México en 1824. Esto es lo que era México hasta 1824, ¿sí? Toda esa parte norte, precisamente, es la que se va a perder a manos, ¿verdad?, de Estados Unidos, en la guerra que se va a desatar en 1845. Y es más, ¿verdad?, de la mitad de lo que era el territorio nacional. Ya iremos viendo qué es lo que acontece. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice el Acta de Independencia, ¿verdad? Es también muy significativo. Ahí estamos viendo a Agustín de Iturbide, ¿verdad? Sí, con su tapabocas. Lo que nos dice el Acta de Independencia, compañeros, es significativo porque no nada más refleja, ¿verdad?, el proyecto de nación que tenía en mente Iturbide, porque Iturbide, pues obviamente va a ser el que va a salir más ganón, digámoslo así, en la independencia, ¿sí? En la independencia nos dice, habla de los 300 años, ¿verdad?, que pasaron, pues, sin independencia, como dice ahí, ni libre uso de la voz, es decir, vivía en la opresión, pues, ¿no?, el territorio mexicano, y por eso, ¿verdad?, se buscaba la independencia. Pero esto es lo importante, dice, los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados, o sea, ya por fin, ¿no? Va a haber independencia, ¿no? Y está consumada la empresa, o sea, ya se hizo la independencia. Dice, eternamente memorable. Fíjense que dice que un genio, ¿no? Fíjense nada más, esto lo redactó Iturbide, ¿eh? Obviamente se iba a echar flores a él mismo, que un genio, es decir, Agustín de Iturbide, ¿no?, ¿sí?, superior a toda admiración y elogio por el amor y gloria de su patria, principió en Iguala, ¿sí?, prosiguió y llevó a cabo arrollando obstáculos casi insuperables. O sea, nos está diciendo que Agustín de Iturbide, ¿sí?, solito, ¿sí?, fue el que inició la independencia de México, ¿sí? O sea, se echó flores a él mismo, pues, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, lo que va a buscar precisamente va a ser imponer sus intereses, ¿sí? Imponer sus intereses. Toda la redacción del Acta de Independencia que ustedes están viendo aquí, ¿verdad? Sí, es lo que, digámoslo así, refleja a detalle, ¿no?, la supuesta, digámoslo así, el acto de heroísmo que hizo Agustín de Iturbide para lograr la independencia de México, pues, ¿no?, de nuestro territorio. Y bueno, Iturbide solamente va a ser va a representar uno de los proyectos de nación, pero en realidad va a haber más proyectos de nación en este momento en México. Y que básicamente se van a dividir en dos grandes ideologías, ¿sí? Dos grandes ideologías que van a estar representados por diferentes grupos.
¿sí? Como ustedes saben, los conservadores, pues como su nombre lo dice, ¿no? Son aquellos que quieren conservar el estado de cosas tal y como se encuentran en ese momento, ¿sí? Por eso se les llaman conservadores, ¿no? La independencia de México, acuérdense ustedes, que más bien se logró la independencia de México porque los españoles aquí en el territorio querían conservar sus privilegios, ¿sí? Principalmente los españoles y la iglesia, los que pertenecían al clero, pues, ¿no? Querían seguir manteniendo ese poder económico y el poder político en la toma de decisiones, obviamente, ¿no? Entonces, ellos querían conservar todo eso, ¿sí? Ser los únicos privilegiados, evidentemente, en el nuevo territorio que nacía, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran los que representaban a la ideología conservadora? Pues como lo dice ahí, ¿verdad? Eran los españoles que vivían aquí en el territorio mexicano. Entre ellos, ¿verdad? Aunque él no era español, era un criollo, ¿sí? Pero representaba los intereses de los españoles, pues que era Agustín de Iturbide, ¿no? Agustín de Iturbide, que también lo pueden ver ahí en la imagen, ¿no? En la otra pintura. ¿Quién es más? El alto clero, o sea, la iglesia, ¿sí? Los obispos, ¿no? Los que tenían el nivel más alto en la iglesia, en la jerarquía de la iglesia, los mineros, ¿verdad? Claro, los propietarios agrícolas de grandes extensiones y haciendas en ese entonces, los grandes comerciantes, ¿no? Y pues claro, ¿verdad? Los militares que ocupaban pues también puestos de mando altos, ¿no? En ese momento. Y de otro lado van a estar los liberales, ¿sí? Los liberales que van a estar representados por los criollos, ¿no? Los mestizos y pues claro, todas las otras clases sociales, ¿verdad? Que en ese momento pues estaban enterados del movimiento, entre esos pues profesionistas, algunos burócratas que ocupaban algunos puestos ahí en gobierno, ¿no? ¿Sí? Artesanos, por ejemplo, pequeños comerciantes y parte del clero regular, algunos padres, pues, ¿no? Que eran los que estaban en contacto más con la población indígena y pues que conocían sus carencias, pues, ¿no? Entonces, los liberales van a formar parte, pues, de estos sectores de la población en México, ¿sí? Y claro, cada uno de estos bloques ideológicos, ¿no? O de ideologías, pues, ¿no? Van a tener ciertos intereses, ciertas ideas sobre la sociedad, como lo vamos a ver aquí. Los liberales, ¿verdad? Ahí ustedes están viendo una imagen de Vicente Guerrero, ¿sí? Vicente Guerrero, ¿sí? Los liberales van a buscar o tienen más bien estas ideas o intereses, ¿sí? Lo que buscaban los liberales era poner una república, ¿sí? Una república como forma de gobierno, ¿sí? Este era su proyecto de nación, pues, ¿no? Poner una república en la que se van a dividir entre federalistas y centralistas, ¿no? ¿Qué más buscaban? Pues separar a la iglesia del Estado, es decir, que la iglesia se ocupara de sus cuestiones religiosas sin meterse en las cuestiones del Estado, sin meterse en la cuestión de la política pública, pues, ¿no? Es decir, que la iglesia dejara de tener el poder que tenía hasta ese momento, ¿sí? Entonces, una cosa sería la religión y otra cosa sería el Estado. También desamortizar los bienes eclesiales, es decir, básicamente, ¿verdad? Que todos los territorios que estaban en manos de la iglesia pasaran a manos del Estado para ponerlos a trabajar. Es decir, para invertir en ellos, claro, ¿verdad? Que la iglesia dejara de tener también poder económico, ¿sí? La libertad de culto, esto también es importantísimo para los liberales, es decir, que no existiera, ¿verdad? Una religión de Estado, es decir, que cada persona pudiera elegir el culto religioso que quisiera, para que no se le impusiera, ¿verdad?, creencias de manera general a todas las personas y que cada quien eligiera su creencia. La igualdad ante la ley de todas las personas, para que no hubiera personas que pudieran saltarse la ley y que todos fuéramos iguales. La instrucción pública o educación pública, pues, para todas las personas, ¿sí? A realizar un registro civil y de las personas, pues, ¿no? De todas las actividades que realizan, porque antes todo eso lo controlaba la iglesia. Quién nacía, quién se moría, quién se casaba con quién, todo eso lo tenía en sus manos la iglesia. Entonces, ahora debía pasar a manos del Estado. Y por supuesto, ¿verdad? La última que es la libertad de expresión. Porque, ¿verdad? Los conservadores, de otro lado, ¿sí? Pues lo único que saben hacer es censurar, ¿verdad? La libertad de expresión. Y esto es lo que, digámoslo así, representaban los conservadores.
¿Ellos qué querían? Pues querían una monarquía constitucional, ¿sí? Una monarquía constitucional. Lo que buscaban los conservadores en México en ese entonces, ¿verdad? Era que algún monarca europeo viniera a gobernar aquí, es decir, que algún rey se viniera a gobernar para acá, pues, ¿no? De principio esto es lo que buscaban los españoles conservadores, ¿no? Que alguna nación les prestara un rey que se viniera acá a gobernar, pues, ¿no? Obviamente querían, ¿verdad? Como entre sus allegados de los conservadores estaba la iglesia, pues que la religión católica fuera la oficial para todas las personas, ¿sí? Es decir, que se impusiera el catolicismo a todo México, ¿no? Sin tolerancia de ninguna otra. Así, si había, por ejemplo, algún judío, algún protestante en México, pues que se le expulsara del país, ¿no? Que la religión católica fuera la única que se impusiera a todas las. Pues claro, ¿verdad? Si todos son católicos, todos iban a tener que dar diezmo a la iglesia, y pues las clases, el alto clero, ¿verdad? Los obispos, pues iban a estar felices, ¿no? Y claro, mantener los privilegios del ejército, de la iglesia y de los grandes terratenientes, ¿sí? Es decir, el poder económico que tenían estos sectores, pues que lo siguieran manteniendo, censurar las publicaciones, ¿no? Es decir, no permitir que se dijera o se publicara cualquier cosa, ¿no? Es decir, solamente aquello que permitiera la iglesia y los de la clase noble, los españoles, y pues claro, ¿verdad? Una aristocracia política, que solamente hubiera ciertas personas con ciertas libertades y ciertos derechos, ¿no? Es decir, solamente unos poquitos podían tener libertad, pues, ¿no? Eso es lo que busca la ideología conservadora, ¿sí? No sé si queda claro, compañeros, compañeras, díganme, ¿cómo ven esto? ¿Si está quedando claro? ¿Alguien que esté despierto? Sí, profe. Que sí está en clase, Sí, ¿verdad? profe. Gracias, compañera Valeria. Gracias, Sí, profe. gracias. Muchas gracias. Entonces, está claro, entonces hasta aquí. Bueno, vamos a ver que aquí, ¿verdad? En México, pues no había partidos políticos en ese entonces, ¿no? No había partidos políticos. Y estas ideas, las liberales y las conservadoras, se difundían más bien, ¿verdad? Por lo que se llamaban las logias masónicas, ¿sí? Eran los masones, pues, ¿no? Que eran grupos, pues, muy selectos, ¿no? De personas que discutían, pues, ¿no? Se reunían para discutir cuál iba a ser el proyecto de nación que mejor le convenía a México y al país. Y había dos grandes logias masónicas que pertenecían a diferentes intereses exteriores o externos al país, ¿no? Una de ellas era la logia de York, que va a representar a los liberales, y otra, ¿verdad?, a la logia escocesa, que representaba a los reinos de Europa, pues, ¿no? Y del lado de los liberales, la logia de York, ¿verdad? Va a estar representada, ¿verdad? Aquí en México, por este personaje que ustedes ven ahí en la pantalla, esta imagen, que se llama Joel R. Poinsett, ¿sí? Él era embajador de Estados Unidos aquí en México, o sea, el representante del gobierno estadounidense aquí en México, y estuvo ahí en San Juan del Río, ¿verdad? De visitante, pasó por ahí por San Juan, y se subió ahí al Cerro de la Venta, ¿no? A admirar toda la planicie de San Juan del Río, ¿no? Todas las tierras que obviamente en ese momento pues eran cultivables, ¿no? Las pudo observar Joel R. Poinsett, y en su paso por México se llevó las Nochebuenas allá a Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos se le conocen como Poinsettetas, ¿no? Así, por su apellido, ¿no? Y porque se las llevó allá para Estados Unidos. Bueno, pero ese datillo, ¿no? Curioso de este personaje que estuvo en San Juan del Río, ¿no? Joel R. Poinsett, él representaba las ideas liberales y federalistas, ya después vamos a ver por qué federalistas, ¿verdad? Sí, en México, ¿sí? En México, que va a tener mucho que ver con los intereses de Estados Unidos, ¿no? Ya lo iremos revisando. Y bueno, la logia escocesa venía de las corrientes conservadores de España, ¿sí? Y básicamente los españoles, el clero, la iglesia, pues, eran sus representantes, ¿no? Que buscaban, pues, que otros vinieran aquí a gobernar, ¿sí? Ya después vamos a ver que los conservadores de esta logia escocesa se van a transformar en centralistas, ¿sí? Ya con la república que se va a instaurar en 1824. ¿Sí quedó claro, compañeros, compañeras? Más o menos esto de las ideologías Sí. políticas.
Perfectísimo. Ahora sí, ¿qué es lo que van a realizar como actividad de número 1 del bloque 1, que ya también está por ahí activa en la plataforma? Si no, ahorita la vuelvo a activar. Lo que van a hacer, ¿verdad? O lo que van a realizar ustedes, ¿sí? Es una caricatura política de la ideología del gobierno en su contexto local. ¿Sí? Es decir, ¿cómo son los políticos, no? ¿Cómo es el gobierno ahí donde ustedes viven o los representantes, verdad, del lugar en donde viven? ¿Son conservadores o son liberales, pues, no? Entonces, lo que van a tratar de hacer, ¿verdad?, es representar precisamente cómo se manifiesta ahí la vida política en el lugar en donde ustedes viven. Si ha ido su presidente municipal, qué ha hecho, qué dice que hace, ¿verdad? O incluso también la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Jefe de manzana o el representante ahí de la colonia, no sé, ¿sí? Estos personajes que en ocasiones detentan algún puesto, ¿verdad? En el poder, ¿cómo son? ¿Son conservadores? ¿Qué dicen, verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la postura o la ideología que manifiestan? Entonces, lo que van a tener que hacer es una caricatura, como la que están viendo ahí, ¿verdad? ¿Sí? Que ven a un sacerdote ahí que dice, el Papa viene a predicar el Evangelio, ¿no? Y como ven ahí en el papelito dice, más poder político para la iglesia, o sea, quieren más poder todavía, ¿no? Y vemos por ahí del otro lado, pues aparece una mujer, ¿no? Obviamente en harapos, ¿no? En la pobreza, mientras la iglesia pide más poder, ¿no? Mientras acá la gente pues vive totalmente desamparada, ¿no? Entonces, más o menos así, ¿verdad? Más o menos aquí, así es una caricatura en donde se refleja aquí, pues obviamente la ideología conservadora de la iglesia, ¿no? Que sigue queriendo más poder, ¿no? Frente al Estado, mientras del otro lado, pues vemos el abandono de las personas, ¿no? La pobreza, pues, en la que vive la gente. Entonces, van a ustedes a hacer esta caricatura política, obviamente tiene que ser de su autoría, tiene que reflejar su contexto, ¿verdad? Y en donde se vea qué ideología es la que impera ahí en el lugar en donde viven. Si son liberales o bien si hay una ideología pues conservadora, ¿no? Y como dice ahí, pueden guiarse por estas preguntas, ¿no? ¿Cómo se comportan los políticos con la gente del lugar en donde vives, ¿no? ¿Cuál crees que sean sus intereses, pues, ¿no? ¿Crees que sean liberales o que sean conservadores? Y bueno, ya la caricatura la tienen que elaborar obviamente de su autoría, ¿sí? Y la van a subir ahí a la plataforma, ¿sale? No sé si quedó claro, más o menos claro, compañeros, lo que tienen que hacer en ¿Tiene esta que ser actividad. los dibujos a mano, a Sí, fuerzas? a mano, clarines, clarines, Ah, ¿sí? Ahí se va a ver la creatividad sobre todo, ¿sí? En efecto, ¿Y ¿vale? de qué tamaño va a ser? ¿O De una una hoja, hoja? Ok. sí. Para que se vea así, pues si la hacen así de este tamañito y le toman la foto así a su cuaderno, pues no se va a ver nada. Sí, que se vea obviamente, ¿no? El tamaño de una hoja de su cuaderno. ¿Cuándo tenemos para entregarla? De aquí al viernes. ¿Es en hojas blancas o en hojas de libreto, profe? Como les había dicho, de preferencia, ¿verdad? Que lo tengan todo registrado en su cuadernito, ¿sí? Y si lo hacen en una hoja blanca, pues la pegan, ¿no? Para que no se les pierda ahí el trabajo, ¿no? No lo anden buscando Eh, después. Profe, una pregunta, ¿solo será un dibujo o van a ser dos? No. Lo que te lleve tu caricatura, Ah, ok, gracias. ¿vale? No, pues yo no sé dibujar. Haz el esfuerzo, compañera. Haz el esfuerzo. Es un monito con dos Todos palitos. sabemos dibujar. Todos sabemos dibujar. ¿Sí? Hay que hacer el mejor esfuerzo. pero es más bien como nada más una imagen representando eso, ¿verdad? No es como una historieta con muchas No, historias no. o así. Es como esta que ven ustedes ahí en su pantallita. Ok, O sea, gracias. ¿vale? Una caricatura. Como las que luego salen en los periódicos. ¿Sí? ¿Sale? ¿Queda claro, compañeras, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Perfecto. Pues les Profe, agradezco. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? yo, que si esta clase la va a subir a la plataforma. Ah, sí, ahorita la subo, ¿vale? Profe, ¿Alguien más? ¿Alguien más? profe, Dígame, dígame. ¿las preguntas también es necesario que las contestemos o esas no? Bueno, ahí dice, puedes guiarte con las siguientes preguntas, ¿vale? O sea, nada más es para que ustedes se guíen y puedan realizar
su caricatura. No las tienen que contestar, ¿no? O sea, es para que formulen las preguntas, las respuestas y ya se den una idea de lo que tienen que hacer, ¿vale? ¿Alguien Gracias. más? No, de nada. ¿Alguna otra preguntita? ¿Dudas sobre el trabajo? Ahí en la plataforma está el archivo en Word con las instrucciones y la lista de cotejo para que también la revisen y la chequen, ¿vale? Bueno, pues si no hay más, les agradezco mucho, compañeras, compañeros, ¿verdad? Realizan su actividad, la suben a la plataforma y pues nos vemos para la siguiente sesión, ¿vale? Que estén muy bien y que tengan un excelente martes y que acaben bien sus clases. Nos vemos, compañeras, compañeros. Profe, se Luego. cuida.